Francia busca un nuevo primer ministro. La segunda economía de la Unión Europea se ha sumergido en una profunda crisis política luego de la renuncia del primer ministro François Bayrou. Es el cuarto primer ministro que cae en Francia desde enero de 2024, una realidad que refleja las grandes divisiones políticas que afronta el país. El presidente Emmanuel Macron afirmó que en los próximos días nombrará al sucesor de Bayrou, quien advirtió este lunes ante la Asamblea Nacional que el destino de los franceses está amenazado por cuenta de la deuda que acumula de 3,4 billones de euros. Mientras se conoce el nombre del nuevo primer ministro, Francia se prepara para una jornada de protestas este miércoles en las que se anticipan bloqueos en todo el país. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Yo soy Carol Guerrero y para valorar esta crisis que afronta Francia nos acompaña hoy el señor Juan Carlos Martínez Lázaro. Él es profesor de Economía de IE University y lo saludamos a esta hora desde Madrid. Profesor Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Profesor, la caída de François Bayrou no ha sido para nada sorpresiva. Ya es el segundo primer ministro que cae en 9 meses. ¿Qué hay detrás de esta inestabilidad política que afronta Francia? Bueno, lo cierto es que hay una situación complicada, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, y eso tiene también un reflejo en la situación política. Hay una división muy fuerte en la Asamblea francesa, con 3 bloques que tienen un peso similar: la izquierda, el centro derecha y la extrema derecha, y eso genera una inestabilidad política. Y que, como digo, esa inestabilidad política viene alimentada por la inestabilidad social y por una situación económica que en los últimos años pues, ha hecho de Francia un país con unas tasas de crecimiento muy bajas y con unos problemas económicos importantes. Bueno, pero ¿por qué es tan difícil la gobernabilidad en Francia? Bueno, en este momento, como digo, la polarización social es importante y eso se refleja en la Asamblea Legislativa. Hay 3 bloques que no tienen la mayoría y que, digamos, no consigue el gobierno, o, digamos, la presidencia francesa no consigue el apoyo legislativo necesario para sacar sus reformas, puesto que tanto la ultraderecha como la izquierda y la extrema izquierda sistemáticamente bloquean cualquier, digamos, reforma o las importantes reformas que Francia necesita. Por tanto, ante esa dificultad en el Parlamento, en la Asamblea francesa, pues vemos esa inestabilidad política. Desde que el segundo mandato de Macron son ya 4 los primeros ministros que ha habido, ¿no? El que va a nombrar ahora será el quinto, y bueno, pues eso te da la muestra de una inestabilidad muy grande y de la dificultad de, como digo, de gobernar y sobre todo de sacar pues esas reformas económicas que tanto Francia necesita. Profesor Martínez, para los diputados en la Asamblea Nacional era muy claro que el no dar su voto de confianza a Bayrou daría como resultado esta crisis. ¿A quién conviene esta situación? ¿A quién favorece esta crisis que estamos viendo? Bueno, teóricamente da réditos o favorece a la oposición, puesto que tumban la agenda, obligan al gobierno al presidente Macron a nombrar un nuevo gobierno que va a estar con la misma situación en el Parlamento de apoyos. Por tanto, pues va a tener que buscar alianzas, sobre todo si quiere sacar unos presupuestos que se antojan o parece que va a ser muy difícil el que el gobierno pueda aprobar y el Parlamento digamos, apruebe esos presupuestos para 2026, pues va a ser verdaderamente difícil de aceptar tanto por la ultraderecha como por la izquierda, puesto que implican importantes recortes sociales y subidas de impuestos que estos grupos pues no aceptan, ¿no? Y por tanto, bueno, pues lo que están buscando es un rédito político que se traduzca en en un mayor apoyo popular en unas futuras elecciones, tanto legislativas como presidenciales, porque parte de la oposición lo que está pidiendo es la dimisión de Macron y, por tanto, bueno, pues un cambio en la presidencia de la República. Hablemos un poco de consecuencias a largo plazo, pero antes de centrarnos en Europa, hablemos primero de cuáles son las consecuencias para Francia ante esta nueva crisis política que afronta el país.
Bueno, pues probablemente, como digo, una situación donde la formación de un nuevo gobierno y que este gobierno tenga el beneplácito de la Asamblea va a ser difícil, va a ser complicado y sobre todo la dificultad de sacar unos presupuestos que incluyan pues esos recortes que el primer ministro ahora dimitido pues anunció hace un par de meses aproximadamente y que implicaban pues unos recortes de gasto por el entorno de 30.000 millones de euros y unas subidas de impuestos en torno a los 14.000 millones. Por tanto, estábamos hablando de un plan de austeridad con un valor cercano a los 44.000 millones, que es inaceptable para tanto la extrema derecha como para la extrema izquierda, ¿no? Pero que es necesario para Francia dada su situación fiscal. No olvidemos que Francia tiene un déficit fiscal, es decir, la diferencia Mm. entre ingresos y gastos que tiene su administración, que el año pasado fue del 5,8% de su Producto Interno Bruto, cuando en Europa tenemos una regla que dice que no debe superar el 3%, y repito, en Francia fue el 5,8%, y eso en una Mm. situación que no estamos en una crisis económica, que siempre los gastos de las administraciones, de los gobiernos aumentan y los ingresos pues disminuyen por esa situación de crisis económica. No ese es el caso, por tanto, pues es una situación fiscal muy complicada y una deuda pública francesa pues que ya está en el 113% del PIB, cuando las normas europeas dicen que no debería superar el 60%, es decir, está prácticamente al doble del límite que tenemos marcado en Europa y que además tiene unas proyecciones de crecimiento, pues probablemente para llevarla cerca del 130% del Producto Interno Bruto a finales de esta década si no se toman medidas. Por tanto, la situación de Francia desde el punto de vista económico es complicada y hace falta un recorte tanto de gastos como un aumento de ingresos. Y eso es algo que, bueno, pues el gobierno tenía claro que había que aceptar, pero los grupos de la oposición, como digo, la extrema derecha, la extrema izquierda, pues no estaban dispuestos a aceptar y me temo que con el nuevo gobierno que salga ahora, como digo, quinto primer ministro de Macron en su segundo mandato, pues enfrentará los mismos problemas. Al final, supongo que para conseguir sacar los presupuestos tendrá que recortar mucho ese ajuste fiscal y eso pues quizá no es lo que más necesita Francia en estos momentos, porque al final Francia seguirá con el mismo problema y es que gasta mucho más de lo que ingresa y eso no es sostenible en el tiempo. Antes de hablar un poco más de la deuda, profesor, le quisiera preguntar por cómo afecta esta crisis a los socios europeos. Mencionaba que Francia es la segunda economía de la Unión Europea. ¿Hay algún impacto para esos países, para ese bloque comunitario en Europa? Bueno, afortunadamente llevamos sin tensiones sobre los mercados de deuda desde hace ya pues, más de una década, lo cual eso es positivo, pero es verdad que la situación fiscal en Europa se ha ido deteriorando y en algún momento tendrá que ser abordada. Los gobiernos siguen endeudándose, no solamente el caso de Francia, todos los gobiernos europeos siguen aumentando su deuda y sobre todo van a tener que aumentarla más en los próximos años por una serie de presiones, digamos, de movimientos que ya están aquí. El envejecimiento de la población pues, nos va a traer mayores gastos en pensiones y en sanidad. Y también la guerra de Ucrania, pues ahora nos lleva a tener que incrementar el gasto militar. De hecho, Francia pues quiere aumentar su gasto en militar desde hasta los 60.000 millones, cuando no hace mucho, hacia 2017, estaba en torno a los 30.000 millones, pero la amenaza rusa y la evolución de la guerra de Ucrania obliga a todos los países, también bajo la presión de Donald Trump, a aumentar su gasto militar. Por tanto, todos los gobiernos europeos se ven sometidos a tener más gasto y eso no es bueno. Y luego hay una variante, yo creo, importante, que es la variante política. Decías muy bien que Francia es la segunda economía y junto con Alemania ha sido el motor de todo el proceso de unificación europea desde sus inicios, ¿no? Digamos que Francia y Alemania han sido el eje de Europa o de la Unión Europea, primero Comunidad Económica, luego Unión Europea. Y hoy en día, pues ese liderazgo y ese, digamos, apoyo francés importante a la Unión Europea, pues se echa en falta. Francia, sumida en sus problemas internos, políticos, sociales y económicos, pues no está siendo capaz de ejercer ese liderazgo que ejerció con Alemania durante décadas
Y eso se nota en la parálisis, digamos, del proyecto europeo o en que no avance como debería. Si bien hay que decir que el presidente Macron, y eso es algo muy destacable, está teniendo un rol muy importante en todo lo relativo a la guerra de Ucrania, al apoyo que las economías europeas, que los países de la Unión Europea están dando a Ucrania, y eso también es cierto que es muy destacable, ¿no? Ahí en ese sentido yo creo que Macron sí que está haciéndolo muy bien, pero realmente luego, pues en otras reformas importantes que necesita la Unión, se echa, como digo, de menos a Francia. Bueno, ya usted nos hablaba del tema de la deuda y es que tras la caída de François Bayrou se confirmó hoy que el costo del endeudamiento de Francia a 10 años superó este martes el nivel de Italia. ¿Esto qué consecuencias puede tener para la economía francesa? Bueno, al final esto lo que refleja es que Francia cada vez se va a financiar más caro. Realmente, bueno, esto ha sido esta mañana, ahora justo antes de empezar esta entrevista veíamos como otra vez, digamos, el coste de la financiación de Italia era un poquito superior al de Francia, pero realmente lo que nos muestra es el deterioro de las finanzas públicas en Francia. Pensar hace 10, 15 años que Francia tendría el coste más alto de financiación en la Unión Europea, pues era, o en la eurozona, era algo, bueno, que no entraba, digamos, en la cabeza, ¿no? Y eso ha ocurrido y hoy Francia pues paga mucho más que otros países, o paga mucho más, no, paga más para financiarse que países como España, como Portugal, como Grecia, que fue, digamos, el gran damnificado de la crisis de la deuda, ¿no? Y eso, pues lo que nos Ujú. muestra es el deterioro fiscal de Francia. Francia gasta más de lo que ingresa y otros países, pues digamos, aunque también gastan más de lo que ingresan, no lo hacen en esa medida. Y por eso es necesario que Francia recorte sus gastos. Afortunadamente, por el entorno internacional y porque el Banco Central Europeo está detrás, pues hoy Francia, aunque paga más que otros países por su financiación, realmente sus costes son muy bajos. Francia se está financiando hoy el bono a 10 años francés pues está dando una rentabilidad del 3,4%, que realmente es una cantidad razonable, ¿no? Pero es verdad que otros países pues se financian más barato y eso, como digo, pues muestra esa debilidad francesa o esa debilidad de las cuentas públicas francesas y que los mercados pues empiezan a ver con preocupación, yo creo que lo llevan ya viendo desde hace tiempo, pues que la situación política tan compleja que tiene Francia implica que es imposible hacer esas reformas, esos recortes que necesita Francia tanto desde el punto de vista del gasto como aumentar los ingresos desde el punto de vista de los impuestos. Y lo peor no es lo que pase hoy, lo peor es que nada nos hace pensar que esta situación pues va a cambiar en los próximos meses porque, como digo, la Asamblea Francesa, el Parlamento francés, está totalmente dividido y eso hace que sea muy Mm. difícil, como decía antes, tomar cualquier medida de austeridad que es necesaria, pero también a la vez muy impopular. Pues a propósito de esa división y de esa polarización que estamos viendo en Francia, hablamos de crisis política, también económica, social, y las próximas elecciones van a ser hasta 2027. Mientras Macron decide quién será su próximo primer ministro, ¿cuál es el perfil que más le convendría en este momento y que le pueda permitir algo de gobernabilidad, por lo menos en los 2 años, menos de 2 años que le queda a Emmanuel Macron? Bueno, pues probablemente es complicado. Tiene que ser un perfil que sea capaz de negociar pues, con la ultraderecha y con la izquierda más moderada, estoy hablando del Partido Socialista, pues la aprobación, si no de ese plan de austeridad tan ambicioso que presentó el primer ministro que era dimitido, François Bayrou, pero sí de alguna manera que recoja parte de esas necesidades. Lo que pasa es que va a ser complicado. La ultraderecha, como decía antes, y la izquierda radical lo que buscan es, digamos, una oposición frontal para, digamos, capitalizarlo electoralmente en los siguientes comicios que haya, sean cuando sean. Y por tanto, pues va a ser difícil llegar a acuerdos. Y bueno, pues se hablaba también de una posible coalición con los socialistas más moderados y un gobierno entre, digamos, las fuerzas de centro, derecha y derecha con los socialistas, una especie de gran coalición al estilo del que hay en Alemania, pero eso se antoja complicado, ¿no? Como digo, la situación política en Francia es de una división muy importante, digamos, hay tres bloques totalmente antagónicos, la izquierda,
con un componente importante de la extrema izquierda, la ultraderecha, y por otro lado ese centro o centro-derecha, que es el que hasta ahora sostenía el gobierno y que es el que lo tiene que seguir haciendo, pero que no tiene la mayoría en la Asamblea, ni muchísimo menos, y por tanto va a ser difícil. Yo creo que estos casi menos de 2 años que quedan digamos, de presidencia Macron, pues si por algo se van a caracterizar, va a ser por esa inestabilidad política, que realmente es lo que ha venido habiendo desde que el año pasado pues el presidente Macron convocó elecciones anticipadas a la Asamblea y salió ese Parlamento pues Mm. tan complejo de gobernar, ¿no? Y me temo que eso, como digo, va a ser, independientemente del perfil de ese nuevo primer ministro, va a ser la tónica general que va a acompañar la última parte de la legislatura o del mandato, del segundo mandato del presidente Macron. Pues precisamente esa inestabilidad no deja de pasarle factura a Macron. De hecho, una encuesta reciente publicada por el semanario Le Point le da a Macron apenas un 17% de popularidad, una cifra récord. En medio de esta crisis y con este escenario, ¿se puede contemplar un anticipo de las elecciones o esto es algo todavía lejano? Bueno, pues supongo que serán los tiempos lo que nos lo dirán, ¿no? Winston Churchill decía que los tiempos en política son aún más importantes que en gramática y por tanto, pues seguramente veremos cómo en los próximos meses iremos viendo si esa posibilidad se acerca o no. Evidentemente, la ultraderecha le encantaría tener unas elecciones anticipadas, aunque corre el riesgo de no poder presentarse Le Pen a esas elecciones, Ujú. Marine Le Pen, por aquello de su inhabilitación por tanto, en este momento, si se convocaran elecciones, ella no podría ser la candidata. También la extrema izquierda, especialmente la Francia insumisa de Mélenchon, quiere unas elecciones anticipadas porque evidentemente piensan que esa popularidad de Macron es muy baja, que el centro derecho ahora está, digamos, en una situación de falta de liderazgo, especialmente bueno, pues con todo lo que estamos viendo y que eso sería una ventaja importante para ellos para poder alzarse con la presidencia de la República. No creo que Macron vaya a ceder y yo supongo que lo que intentará hacer es agotar su mandato bueno, y a partir de ahí pues ya veremos, ¿no? Pero es verdad que hoy todo apunta a que la inestabilidad política se va a mantener y que va a ser un calvario para el presidente Macron pues esta fase final de su segundo mandato. Pues seguiremos muy atentos a esa situación en Francia. Señor Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de EA University, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Muchas gracias, ha sido un placer.